Muy buenas a todos y bienvenidos. Si estás pensando añadir un nuevo disco duro a tu red doméstica, quédate. En este vídeo te explico cómo hacerlo. Muy buenas. Si estás pensando añadir un nuevo disco duro de red a tu sistema operativo y crear una unidad de red, te explico muy sencillamente cómo vamos a hacerlo. Supongamos que ya tenemos nuestro disco duro de red y también voy a dar por hecho que tenemos nuestro disco duro conectado a nuestro router y ya tenemos la IP que nos ha asignado el router establecida en el disco duro. Es decir, nuestro router, una vez que conectamos el disco duro, nos va a dar una IP y esta IP es la que tenemos que saber nosotros para poder añadir o agregar la nueva unidad de red. Muy bien, suponiendo todo esto, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a este equipo y si nos fijamos en la barra de arriba nos aparece conectar a una unidad de red. Si pulsamos sobre ella nos va a mostrar un poco de información y nos pregunta ¿qué carpeta desea asignar? Esto lo que nos da a entender es que nosotros tenemos que tener una carpeta a la que le vamos a asignar la unidad de red. Pues yo, para el ejemplo, he escogido y he creado una carpeta llamada cursos dentro de mi disco duro y esta es la que voy a asignar en la nueva unidad. Después nos dice que tenemos que especificar la letra de la unidad para la conexión y la carpeta que desea conectarse. Hasta el momento todo correcto. Voy a elegir la letra. Ya le hemos asignado una letra. Como todos sabemos, cada unidad de nuestro equipo debe tener una letra asignada, como se muestra en los discos. El disco local C tiene una letra C, el disco local tiene una letra D y la unidad de grabadores también tiene una letra asignada, que es la F. Muy bien, pues más abajo ya nos da la opción de elegir la ruta. Y nos preguntaremos, ¿qué es la ruta? ¿O dónde encuentro la ruta? Pues mira, la ruta es la IP más el recurso compartido. Es decir, la IP que le ha asignado el router a nuestro disco duro más la carpeta que hemos creado. En este ejemplo, como no sé si se los he dicho antes, he creado una carpeta llamada curso y vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer, como nos pone el ejemplo, dos contrabarras, la IP de mi disco duro y la carpeta a la cual queremos acceder y agregar como una nueva unidad de red. Con esto ya tendríamos completado todo lo que nos pide, toda la información que nos pide, es decir, hemos agregado una letra a la unidad y hemos agregado la carpeta con su ruta, tal y como nos muestra en el ejemplo de abajo. Le damos finalizar y veremos que ya tenemos la ruta creada con la letra y dentro de la carpeta. Si nos fijamos, cerramos esta ventana, veremos que en el equipo, es decir, en el explorador de archivos de este equipo, ya nos aparece una nueva ubicación de red con su letra como lo hemos creado y la IP que nos ha dado el router. Si pinchamos sobre ella, nos llevará directamente a la carpeta que tenemos compartida. Así es como se agrega un nuevo recurso de red en Windows 10. Espero que este vídeo te haya podido servir de ayuda. Si es así, deja tu like. Si sigues teniendo alguna duda, deja tu comentario e intentaré responderte en la mayor brevedad posible.